El presidente Trump se ahorra una fortuna. Un tribunal le anula la multa de más de 500 millones por fraude civil. Fue hallado culpable, pero ¿pagará alguna consecuencia? Tras décadas en prisión por asesinar a sus padres, los hermanos Menéndez finalmente tienen su audiencia de libertad condicional, aunque el veredicto final podría estar en manos del gobernador. Aviones para duplicar las deportaciones. Kristi Noem quiere comprarle a ICE su propia flota, un plan millonario para cumplir la cuota de Trump, pero la meta parece inalcanzable. Más buques militares rumbo a Venezuela. Estados Unidos reforzó la flota contra el narcotráfico, mientras Nicolás Maduro busca aliados. ¿Qué papel jugará Colombia? Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda a Abel Álvarez. Y fíjese, una corte de apelaciones de Nueva York dio un triunfo legal para el presidente Trump al revocar una exorbitante multa de más de 500 millones de dólares que se le impuso por haber cometido fraude civil. Pero el problema para el mandatario aún no está totalmente cerrado. Vamos con Ángela González, que está en la Gran Manzana con más detalles. En una victoria civil para Donald Trump, su familia y sus compañías, un panel de 5 jueces del Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la multa de más de 500 millones de dólares con penalidades e intereses que debía pagar, ya que encontró que la sentencia de febrero de 2024 del juez Arthur Engoron era excesiva. Sin embargo, preservó el caso por fraude en su contra por haber inflado el valor de sus propiedades en Mar-a-Lago y su penthouse en Nueva York, entre otras, para obtener beneficios bancarios y con las aseguradoras. Esto le permite a ambas partes impugnar si se mantiene el caso o una nueva multa en el Tribunal Supremo Estatal. Dijeron que la convicción sí se queda en pie y obviamente el Estado va a apelar a la Corte Suprema ahora y a pedirles que vuelvan a poner la multa. Entonces es algo muy confuso, es algo complicado. Pero nada más estamos hablando de dinero, no estamos hablando de la libertad de ninguna persona. Aunque el Tribunal de Apelaciones halló que la fiscal general del Estado, Leticia James, sí tenía la potestad para haber presentado el caso, esto representa un revés para ella y quien ha sido objeto de investigaciones por parte del gobierno de Trump. En un comunicado, James dijo: esto no debe perderse en la historia. Otro tribunal ha dictaminado que el presidente violó la ley y que nuestro caso tiene mérito. En sus redes sociales, Trump declaró la victoria total y elogió al tribunal por tener el coraje de anular la decisión que calificó de ilegal y vergonzosa. La decisión final sobre este caso la tiene el Tribunal Supremo Estatal, en donde se definirá si el caso es desestimado, como pide la defensa, o si se cambia la cantidad de la multa y se mantienen las restricciones a los funcionarios de la organización Trump de hacer negocios en el estado de Nueva York, como pide la Fiscalía Estatal. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y vamos ahora a la costa oeste, donde el futuro de uno de los hermanos Menéndez se está decidiendo en una audiencia donde podrían recuperar su libertad luego de varias décadas en prisión por el asesinato de sus padres. Vamos con Fernando Mejía, quien sigue de cerca este caso, para que nos amplíe lo que está ocurriendo hoy y lo que sigue, por supuesto. Vamos contigo, Fernando, ya te vemos. Adelante, cuéntanos. ¿Qué tal, Abel? Muy buenas tardes. Bueno, de lo que está ocurriendo a puerta cerrada en el penal, muy poco se sabe. Esto se llevó a cabo de una manera muy privada, en donde solamente Eric, su abogado, familiares de Eric y tuvieron acceso y pudieron escuchar lo que se dijo. Ahora, este panel es un comité que puede ser de entre 2 y 3 personas. Usualmente este tipo de procedimientos dura de 3 a 4 horas. Al final se toma la decisión si la persona, en este caso Eric, puede o no salir en libertad. Ahora, ¿qué ocurre en esta sesión? Bueno, la persona es sometida a un intenso interrogatorio por parte del panel sobre el porqué del asesinato, por qué deberían tener la oportunidad de salir. Ellos evaluarán el apoyo que ellos tienen de los oficiales dentro de la cárcel, qué tipo de trabajos de rehabilitación han hecho, su récord disciplinario, su desarrollo personal y, el más importante, el riesgo que pudieran representar de ser dejados en libertad. Por su parte, la Fiscalía hará todo lo posible porque esta libertad sea negada. Ambos hermanos han sido calificados como un riesgo moderado para la sociedad si salen en libertad. En contra, tienen un incidente de indisciplina como el decomiso de teléfonos celulares en su posesión, cuando claramente esto es en contra de las reglas de la cárcel. Ahora, ¿cuál será esa decisión? Eso lo sabremos en cuestión de minutos, quizás horas. Hablamos con un abogado sobre cuál sería el siguiente paso en caso de que esta libertad condicional sea otorgada.
Después de dar esa decisión, tiene que pasar 120 días. Y después de los 120 días, va a estar en las manos del gobernador Newsom. Y él va a tener 30 días para aprobar o para negar la decisión de la Cámara del Parole Board. Ahora, si le es negada esta libertad condicional, él todavía tiene derecho, pues, a pedir una más. No se sabe cuándo se la darían. Ahora, Lyle enfrenta este mismo proceso el día de mañana. Expertos consideran que lo que pase hoy será un reflejo de lo que podría pasar mañana, aunque ambos hermanos tienen que demostrar de manera individual que no son un riesgo para la sociedad. Abel. Fernando, según lo que hemos estado viendo y hemos seguido a este caso durante muchos meses y la repercusión mediática que ha tenido, ¿cuánto hay de positivo o negativo para que ellos puedan tener su libertad condicional? Bueno, mira, vamos a hablar de Eric, que es el que está en este momento en esa situación. Él y ambos en realidad tienen muy buena reputación dentro del penal. Yo he tenido oportunidad de hablar con reos que han sido sus compañeros y se expresan muy bien de ellos. Eric se graduó de la Universidad de Irving con un grado en sociología. Él inició varios programas en la cárcel como para ayudar a reos de edad avanzada. También ayudó mucho en cuestiones de meditación para aliviar el estrés de los reos. También aprendió lenguaje de señas para comunicarse con los reos sordomudos. Entonces, sí tiene varias cosas a su favor. En contra, pues obviamente en contra tiene a la fiscalía, que la fiscalía, esta nueva fiscalía no quería ni siquiera que se llevara a cabo este proceso. Y bueno, ese incidente de los teléfonos celulares, que al parecer es del que más se están agarrando para no dejarlos en libertad. Ahora, el hecho de que sean considerados un riesgo moderado, según estadísticas, solamente 1 entre 5 se les da libertad condicional cuando son calificados como moderados. Pero bueno, este caso es muy diferente a él. Bueno, estaremos muy al pendiente de lo que siga desarrollándose esta tarde y por supuesto mañana. Y justamente estamos viviendo estas jornadas después de que se cumplieran ayer 36 años del asesinato de sus padres. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Buenas tardes, Abel. Y mire, en Nueva Jersey, al menos 29 inmigrantes fueron arrestados durante una redada en un almacén de la localidad de Edison. Míralo. Step away from the car. Step away from the car. Los agentes llegaron el miércoles por sorpresa al negocio Smart Logistics and Freight Solutions. Testigos dijeron que detuvieron a todos los empleados sin preguntarle si tenían documentos legales, aunque después dejaron ir a quienes pudieron demostrarlo. Es la segunda redada en esa bodega en los últimos meses. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, planea crear su propia flota de aviones para realizar las deportaciones masivas. La medida podría duplicar las expulsiones, pero a costa de miles de millones de dólares que tendrían que pagar los contribuyentes. Vamos hasta Phoenix. Rubén Pereira nos amplía un poco más. Alquilando entre 8 y 14 aviones privados como estos, la agencia ICE ha podido realizar miles de deportaciones cada mes. Sin embargo, Trump dejó claro que quiere deportar 1 millón de inmigrantes al año, pero la realidad es que en los primeros 6 meses de su gestión solo pudo realizar cerca de 150,000 deportaciones, incluyendo salidas voluntarias. Es imposible llegar a 1 millón de deportaciones al año sin brutalizar a la comunidad migrante, sin brutalizar a la comunidad hispana. Es imposible. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, planea que ICE tenga su propia flota de 30 aviones para no depender de empresas privadas y así aumentar las deportaciones mensuales de 15,000 a 35,000. El precio de cada avión varía entre 80 y 400 millones de dólares, así que comprar 30 aeronaves podría costar hasta 12,000 millones de dólares. Y no es solo el precio de los aviones, ICE tendría que asumir el costo de los pilotos, de los médicos, seguridad y mantenimiento de las aeronaves. Trump otorgó a ICE 75,000 millones de dólares, con 30,000 millones específicamente para deportaciones, algo que tiene preocupados a inmigrantes como Ana. Demasiado triste porque pienso que eso sería demasiado cruel para las personas, que todo ese dinero que él piensa invertir en aviones, él puede invertirlo en el país, que hay mucha gente que está sufriendo aquí. Esa es nuestra campaña Suena el Silbato. Mientras, en comunidades latinas como La Villita en Chicago, activistas crean estrategias para alertar a la comunidad sobre la presencia de agentes de ICE, como la utilización de silbatos.
por si cae la migra, que suenen el silbato para alertar a la comunidad de que está la migra allí y la gente no ir en esa área o evitarse estar en esa área. El chiste es de ganarle a la migra. Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Mira, atención con esto porque la población inmigrante presenta una importante reducción por primera vez desde la década de 1960. Según un reporte del Centro de Investigaciones Pew, la cifra de inmigrantes en Estados Unidos en enero era de 53.300.000, el número más grande en la historia del país. 6 meses después, esa cantidad se redujo a 51.009.000 extranjeros. Expertos atribuyen esto a las políticas fronterizas y migratorias de la administración Trump. Los estudios también revelaron que en el 2023 los inmigrantes indocumentados rompieron récord. Veamos las cifras de ese año. 23 millones de inmigrantes se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. 14 millones eran inmigrantes indocumentados, más de 11 millones residentes permanentes y más de 2 millones residentes temporales con visas para trabajar o estudiar. Y escuche esto, el presidente Trump salió a patrullar esta noche las calles de Washington, D.C. Primero dio un discurso ante agentes de la policía y soldados de la Guardia Nacional. La semana pasada el presidente tomó el control federal del Departamento Metropolitano de Policía y desplegó miles de tropas de la Guardia Nacional en toda la ciudad para combatir el crimen. El huracán Erin está azotando hoy comunidades en las costas de Carolina del Norte, con fuertes tormentas, alta marea, inundaciones y peligrosas corrientes. Se espera que en las próximas horas el fenómeno de categoría 2 avance a partes del Atlántico Medio y el noreste, acompañado de vientos de casi 100 millas por hora, con algunas ráfagas más violentas. Una advertencia de marejada ciclónica se mantiene en vigor de Cape Lookout a Dock, en Carolina del Norte. Y es momento de hacer una pausa, pero no se muevan porque al regresar crece el poderío militar de Estados Unidos en las costas cercanas a Venezuela. Envían más buques, mientras el presidente de Venezuela presume que Colombia está con él si hay un conflicto con Estados Unidos. ¿Qué dice el gobierno de Gustavo Petro a eso? Le vamos a contar. Estallan explosivos en Colombia y el país entra en alerta máxima. Investigan si fue un atentado terrorista. Hay muchos heridos. Estados Unidos agregó un poderoso escuadrón anfibio al despliegue militar que se acerca a Venezuela. Es un tipo de navío militar diseñado para transportar soldados, vehículos, equipo militar y suministros desde el mar hasta la costa. La flotilla se suma al envío de hace días de 3 navíos submarinos nucleares, aviones de reconocimiento y destructores lanzamisiles como parte de una importante operación militar para combatir el narcotráfico en esa región. Los 3 buques nuevos con misiles guiados, el San Antonio, el Iwo Jima y el Fort Lauderdale, ya podrían estar posicionados el próximo domingo frente a la costa de Venezuela. Transportan a 4.500 efectivos, incluyendo a 2.200 miembros de una unidad expedicionaria de la Infantería de Marina. Y ante la atención que ha generado este despliegue militar, el presidente de Venezuela ha mencionado en las últimas semanas una alianza con Colombia. Pero ¿qué dicen a eso altos funcionarios del gobierno del mandatario de Gustavo Petro? Carolina Gómez está en Bogotá con el reporte. Vamos a verlo. En medio del despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe cerca de Venezuela, la región respira incertidumbre. El riesgo de una escalada militar crece y deja en el ambiente una gran pregunta. ¿Qué papel juega Colombia en esta crisis y en el ajedrez internacional militar? El presidente Petro, aunque afirma que grupos armados narcotraficantes sí están en Venezuela, dice que la solución no es una incursión armada. Y Diosdado dice que en Venezuela no están, sí están. Yo lo que he hecho es invitarlos a sacarlos, coordinando. Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema
que se arrastran a Colombia lo mismo. Estados Unidos señala a Maduro como el líder del cartel de los soles y responsable del narcotráfico en la región. Sin embargo, el presidente Petro lo desmintió en su cuenta de X. Esa es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irán y solo sirven para invadir países. En repetidas ocasiones, Maduro ha mencionado un convenio binacional con Colombia, pero los ministros de Defensa e Interior del país aclararon que no existe ningún acuerdo militar con Venezuela. Aquí no hay nada, ningún acuerdo militar, ni de ceder terreno, ni siquiera de cooperación conjunta militar. Aún así, para los expertos en relaciones internacionales y militares, en un hipotético escenario donde el presidente decidiera respaldar a Venezuela, dudan que logre contar con el apoyo pleno de las tropas. Porque en la mente de un presidente como Gustavo Petro, cualquier cosa puede pasar. La pregunta real, digamos, o la pregunta de fondo es: ¿qué tan fuerte está la institucionalidad de las fuerzas militares y de policía para respaldar ese tipo de política pública o de liderazgo que tenga el presidente? Para este experto, la ambigüedad del presidente Petro sí agrava aún más las relaciones con los Estados Unidos y a pesar de la gran expectativa que hay, no ve en un futuro próximo la caída del régimen a pesar de la fuerte presencia de los buques de Trump. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y en Cali, Colombia, hoy se registraron 2 explosiones cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez y se cree que fue un atentado terrorista. Ahora ambulancia, bomberos, hay un atentado terrorista al frente de la base. El estallido dejó varios heridos, pero hasta ahora se desconoce cuántos ni la gravedad de sus lesiones. La senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático condenó el ataque en X, donde escribió, y cito: "Esto es el terrorismo en toda su capacidad, ante un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos". Vamos a México, donde revelan nuevos datos sobre el asesinato de los colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Las investigaciones señalan que a Jimena Guzmán y a José Muñoz los estuvieron cazando durante 20 días y planeaban matarlos el 14 de mayo, una semana antes del crimen, pero Guzmán y Muñoz no se encontraron en las inmediaciones del metro como hacían habitualmente y la fecha tuvo que cambiarse. También se difundieron videos de una casa donde se arrestó a 2 de los 13 detenidos y fotos de varios sospechosos. 3 de los arrestados participaron directamente en el asesinato y el resto en la preparación logística, pero el sicario que disparó sigue prófugo. Con esto nos vamos a otra pausa. Cuando regresemos, violencia empaña un partido de fútbol en Argentina. Batalla campal deja muertos y heridos graves. Tenemos imágenes de la barbarie. Una mujer no soportó haber perdido 3 vuelos. Su reacción contra un agente y equipo de la aerolínea fue muy violenta. Gracias por seguir con nosotros aquí en el Noticiero Estrella TV. Una brutal batalla campal que interrumpió un partido de la Copa Sudamericana en Argentina dejó 19 heridos. Mire esto. Las tribunas se convirtieron en epicentro del horror cuando fans de la Universidad de Chile fueron golpeados y algunos acuchillados por hinchas del Independiente de Avellaneda. Se incendiaron butacas y se lanzaron botellas y proyectiles y más de 100 personas fueron arrestadas. Familiares de los fans chilenos lesionados criticaron a las autoridades por la falta de seguridad en el estadio. Mira esto otro, una mujer enfureció porque no entró en la lista de espera de 3 vuelos y arremetió contra un empleado de la aerolínea Southwest. Mira el escándalo. La iracunda pasajera le gritó a la gente, le tiró una patada y luego rompió un monitor. También siguió al hombre que se alejaba de ella. Después regresó al mostrador y tiró de un golpe otro monitor. Fallece el juez que era conocido como el más amable del mundo y quien se convirtió en una estrella de su reality show Caught in Providence. Frank Caprio perdió la batalla contra el cáncer pancreático a los 88 años, pero deja atrás momentos inolvidables en la corte donde tocó la vida de miles de personas.
And you're going to say one or the other. Now, we're talking about your father, right? Now, you're going to say guilty or not guilty. What do you say? Guilty. Guilty. El trabajo en el tribunal del juez retirado en Rhode Island se hizo viral varias veces por su humildad y compasión con los acusados. Que descanse en paz. Mira esto otro, una niña de Ohio que recibió un trasplante de corazón tras pasar 200 días en el hospital, enternece las redes cuando le da la noticia a su papá. Daddy, what? I'm getting a heart. What? I'm getting a heart. Are you serious? Oh my goodness. Hi. Like tonight? Like tomorrow. Oh my goodness, Ava. Ava Cooper, de 11 años, nació con varios defectos en el corazón y ya había sido operada varias veces desde los 6 años. La cirugía fue un éxito. La niña ya pudo volver a su hogar y se está preparando para regresar a la escuela. Con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en el noticiero Estrella TV.